Si tienes un despacho y sientes que estás estancado, que los leads no llegan, los clientes no llegan solo por recomendaciones, sé que tienes un problema y vengo a comentarte qué es lo que debes hacer para solucionarlo, ¿vale? Pero antes déjame presentarme, ¿vale? Yo soy Miguel, tengo más de 4 años en el sector legal, simplemente escalando, ayudando a despachos, etcétera, etcétera, a conseguir más clientes, a hacer procesos menos tediosos, menos cansados, etcétera, etcétera, y al final que todo sea una maquinaria que poco a poco va construyéndose, va funcionando, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya tenemos más de 20 despachos, bueno, a nuestras espaldas y bueno, simplemente te vengo a enseñar la metodología, a enseñar y mostrar qué es lo que estamos haciendo paso a paso para poder escalar despachos de la manera correcta en este 2026, ¿vale? Así que bueno, y como te digo, hoy te vengo a traer, ¿vale? El paso a paso que tenemos y que seguimos, ¿vale? Para que despachos como el tuyo, despachos pequeños, medianos, grandes, etcétera, pasen de tener una captación basada simplemente en el boca a boca, ¿vale? A sistemas propios de captación que le traigan casos relevantes, de alto valor y personas interesadas en comprar servicios, en no curiosear, en tener claro qué es lo que necesitan en cada momento y quién es el profesional que les va a ayudar en su momento, ¿vale? Así que bueno, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo pienso designar? Lo pienso designar en tres bloques principales. Principalmente el primer bloque, ok, es el bloque de captación. ¿Cómo conseguimos, cómo hacemos que tu despacho genere más clientes, que tu despacho consiga casos que interesen, que funcionen, etcétera, etcétera? Y que realmente esto no sea una osadía, no sea, oye, todo un problema. Que eso es algo que usualmente cuando trabajamos con clientes lo vemos que tienen cosas muy desorganizadas, no tienen sistemas propios, no tienen absolutamente nada y que bueno, hay que trabajarlo poquito a poco, etcétera, etcétera, ¿vale? El segundo bloque es la conversión, que es otra de las partes donde más dinero los despachos dejan en la mesa, ¿vale? Donde más dinero se fuga, etcétera, etcétera, y es importante tener una buena conversión, un buen sistema que nos permita cerrar clientes, que nos permita al final atraer ventas, etcétera, etcétera, y que obviamente todo es una transacción económica. Por mucho que queramos ayudar a la persona, por mucho que queramos que la persona, pues al final su caso salga, etcétera, etcétera, todo obviamente funciona por honorarios, todo funciona por dinero y obviamente es un negocio, ¿no? Entonces, que simplemente podamos dar más, conseguir más ventas, conseguir absolutamente todo de una manera más sencilla y sin líos, sin preocupaciones, etcétera, etcétera, que es una de las grandes cosas que realmente os causa más problemas cuando trabajamos con abogados del mismo tipo, ¿vale? Y el tercer pilar, ¿vale? Que quiero tragar, el tercer grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es el posicionamiento. Cómo ser diferente, cómo diferenciarse de la competencia, cómo diferenciarse de todos esos competidores que están ahí en el mercado y hacer que tu propuesta realmente sea única, que sea de valor y que las personas te elijan por quién eres y que digan, ok, yo quiero que esta persona me ayude, quiero que esta persona me consiga resolver el problema que yo tengo, ¿no? Pero bueno, para eso es muy importante que prestes atención. Yo te recomiendo tener, obviamente, un polígrafo, un papel, etcétera, etcétera. Y también te voy a indicar, ¿vale? Justo aquí abajo tienes enlace a una carpeta de recursos que voy a ir mencionando durante el vídeo y demás, en la que tienes plantillas, tienes absolutamente todos los recursos que utilizamos con despachos similares al tuyo, ¿vale? Para que puedas simplemente utilizarlos, te quites tiempo, etcétera, etcétera, y problemas que obviamente es una cosa importante, ¿no? Así que bueno, como te digo, debajo tienes el enlace, simplemente clicas, dejas tu email, te llega a la bandeja de entrada el, bueno, la carpeta de recursos y la estoy actualizando todos los días, añadiendo más y más recursos, así que bueno, creo que te puede servir, ¿vale? Pero bueno, antes de comenzar, ¿vale? Que una cosa que quería recalcar, ¿vale? Es por qué motivo nosotros es que generamos toda la idea con formar tres pilares fundamentales, ¿no? Que he comentado, captación, conversión, posicionamiento, básicamente, y es que es mucho más sencillo atacar el pilar específico según la posición en la que os encontréis, según el momento en el que os encontréis en el despacho y vosotros, ¿vale? Y obviamente esto es algo que vemos de manera muy común, ¿no? Y es que básicamente la mayoría de despachos que intentan escalar solo atacan una parte del problema, una parte de la raíz y no la raíz completa o absolutamente todo. Entonces, bueno, obviamente vais a tener procesos y esos procesos, si los estáis haciendo o si no, os van a servir tenerlo fresco, saber cómo resolver, etcétera, etcétera, y cómo realmente sacar el mayor partido de cada parte en específico. Por eso es que dividimos en estos tres pilares que he comentado, ¿vale? Y obviamente quiero que quede claro por eso, porque básicamente igual que habrá gente, ¿no? O personas que ven el vídeo
que estén con un problema en el pilar número 2, ¿vale? Habrá gente que tenga el pilar número 1, el pilar número 3 o incluso ninguno de los pilares hechos, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy, muy importante que tengamos eso claro y que realmente sirva como guía. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Voy a ponerme a escribir con el iPad y vais a ver un poquito cada, bueno, cada parte realmente, cómo la estructuramos y cómo funciona, etcétera, etcétera, esta masterclass, ¿vale? Y bueno, empezando del primer pilar, ¿vale? La captación, quiero que entiendas y comprendas que la captación no es simplemente hacer anuncios, no es simplemente hacer vídeos, no es simplemente estar en redes sociales. Es al final construir un sistema que te traiga personas fluidamente, ¿vale? Que personas que le interesa, que tienen un problema, etcétera, etcétera, y que quieren al final que resuelvan ese problema, ¿no? Por ellos. Básicamente necesita un profesional que lo resuelva, ¿vale? Y esas personas que sean cualificadas, que al final pasen ciertos filtros y que muestren interés en adquirir servicios, ¿vale? Por eso que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Que al final no es lanzar anuncios por lanzar, no es lanzar redes sociales, vídeos, etcétera, etcétera, sino ir construyendo una imagen general, una marca personal, que al final una marca personal no es más que lo que nosotros ya tenemos como usuarios. Es decir, todos tenemos una marca personal, ¿vale? Seas Pepito el panadero, seas Juan el abogado, seas Marcos el bombero, o sea yo, todo el mundo tenemos una marca personal, simplemente lo que cambia es cómo la enfocamos y si la mostramos o no en redes. Así que bueno, es muy, muy, muy importante que tengamos eso claro, ¿no? Que al final no es lanzar por lanzar, es simplemente tener en cuenta, oye, vamos a estar creando activos que nos sirvan a largo plazo, que nos posicionen como personas referentes, etcétera, etcétera. Y es muy importante tener claro qué sistemas hay que hacer, dónde poner el foco, la energía, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos un poquito a explicarte la estrategia en captación, ya después vamos tratando un poquito los demás pilares y demás. Así que bueno, vamos para ello, ¿vale? Pero bueno, estando aquí, ¿vale? En el iPad, quiero que tengáis claro una cosita y es dónde es que fallan la gran mayoría de despachos que empiezan en anuncios, etcétera, etcétera, en sistemas de captación, ¿vale? Y es que básicamente los despachos, y esto lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Al final creo que merece la pena que lo veamos un poquito más en grande. Los despachos, como personas físicas, jurídicas, etcétera, etcétera, como sociedades, al final siempre prueban a hacer ciertas cosas por su cuenta, ¿no? Ciertos sistemas como anuncios, redes, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas, posibilidades y demás, que al final, pues, quieras o no, si tú no tienes experiencia, si tú realmente no sabes lo que haces, no tienes estrategia, etcétera, etcétera, fracasas, ¿no? ¿Qué pasa? Ese fracaso lo que nos hace es replantearnos y es decir, y es pensar, oye, realmente esto no funciona. Eso es algo que no sirve para nosotros. Y realmente quiero que entiendas que todo esto, ¿vale? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque básicamente es como simplemente ir a un partido de fútbol, y esto es un ejemplo que quiero que entendáis. O sea, es muy simple, es muy, muy tonto el ejemplo, pero como ir a un partido de fútbol y porque no metas gol o porque no te la pasen, tú piensas que no funciona. No, los anuncios funcionan, los sistemas de captación funcionan, solo es diferente la persona que los realiza, ¿vale? Es decir, oye, ¿qué es lo importante? ¿Qué se hace o quién lo hace? ¿Vale? ¿Qué tienes que enseñar o qué es realmente lo que se hace? No, realmente todo funciona en esta vida y al final es como lo que siempre digo, ¿no? O sea, la publicidad no es más que, o bueno, habla publicidad, los anuncios, etcétera, las redes, todos los medios digitales no son más que un impulso, ¿vale? Lo que nos sirve es básicamente para que, oye, más personas vean nuestros servicios, ¿vale? Y al final no se trata de que es un visibilizador, es un impulsor, básicamente, ¿no? Entonces, a la hora de establecer sistemas, ¿vale? Primero de todo, lo que debemos hacer, ¿vale? Es definir, y esto quiero que sea una masterclass muy teórica, muy práctica, ¿vale? La especialización. Obviamente, esto es algo que tú vas a tener claro en tu despacho. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es en lo que te especializas? Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ¿por qué es importante? Básicamente porque diferentes especializaciones van a tener diferentes canales de adquisición, ¿vale? No es lo mismo un abogado que, bueno, sea de derecho mercantil, ¿vale?
que un abogado de extranjería, que de reclamaciones bancarias, de cualquier tipo de ámbito como familia, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué me refiero a esto? ¿Vale? Básicamente, diferentes ámbitos, ¿ok? No van a ir, ¿vale? Al mismo canal, a igual canal, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Entonces, si el ámbito al que tú dedicas es más de empresa, seguramente lo que te gustaría es posicionarte o tener un sistema de captación en LinkedIn o en Meta, ¿vale? Metas, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una concepción que no siempre tenemos, ¿vale? Y quiero que quede muy claro, porque obviamente en LinkedIn todos sabemos cómo funciona. Todos sabemos lo que es LinkedIn, todos sabemos qué posición te da LinkedIn, etcétera, etcétera, y hacia qué público te diriges, ¿no? Que al final son otras empresas, ¿vale? O dueños de otras empresas más bien, ¿no? Pero bueno, uno de los descubrimientos más grandes que hemos encontrado es que con Meta, pues sobre todo en la parte de Facebook, ¿vale? Anuncios van a poder dirigirse mucho más a públicos más mayores que al final todos somos humanos y todos utilizamos redes sociales, ¿no? Entonces va a ser muy, muy importante, ¿vale? Si tu ámbito es más un B2C, ¿vale? Consumidor final, te voy a recomendar que vayas más por Google o por Meta, ¿vale? Entonces, aquí, importante, a la hora de adquirir clientes, de poder ver, etcétera, etcétera, qué es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Tenéis que definir diferentes puntos, no exactos. Es decir, oye, ¿para qué sirve cada canal, no? Entonces, como digo, tenemos tres canales, ¿no? Principales, ¿vale? Cuando digo Google es Google Ads, ¿vale? Pero bueno, tenemos tres canales principales que tenemos que seguir, ¿vale? Que son LinkedIn, con enfoque que en demanda específica. Meta, donde vamos a crear demanda, ¿vale? Es decir, no nos van a buscar, ¿vale? Y personas en Google Ads que nos buscan. Quieren la... Uy, espérate un segundito. Quieren la solución, ¿vale? Entonces, ¿por qué motivo es importante esto? Y tenéis que tenerlo muy, muy, muy claro, ¿vale? Básicamente, lo principal es que tú diferencias entre qué es crear demanda y encontrar demanda, ¿no? Encontrar demanda es cuando nos buscan, ¿vale? Cuando la persona ya realmente tiene una intención de comprar, de realmente adquirir un servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante. Crear demanda es cuando las personas nos encuentran, no nos buscan. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué motivo? Porque básicamente, sobre todo a la hora de posicionar y sobre todo, imaginemos y centremos un poquito la vista, ¿no? En algún abogado que se dedique a temas de extranjería, que se dedique a lo mejor a un tema de reclamación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante, ¿vale? Que tú vas a tener canales que te ayuden a capturar demanda existente, ¿vale? Es decir, a que yo a la persona que me dirijo es la persona que me busca, que sabe, oye, necesito regularizarme porque ahora está de moda y bueno, es la situación en la que nos encontramos, que hay una regularización masiva y demás, ¿vale? O canales de generación o creación de demanda, ¿vale? Que es, oye, me ha salido esto en Instagram, voy a informarme. Me ha salido esto en Facebook, voy a informarme. Entonces, es muy, muy importante. Sin embargo, LinkedIn, ¿vale? Al final vas a tener un enfoque más en demanda específica. ¿Por qué? Porque básicamente tú te vas a poner en contacto con más abogados, te vas a poner en contacto con otras empresas, otros dueños de empresas, ¿no? Y al final es posicionar una marca personal, ¿vale? Personal y hacer anuncios en esta red para llegar a esta demanda específica que es lo que realmente nos interesa y nos importa, ¿vale? Entonces, dicho esto y quedando un poquito claro, ¿vale? ¿Cómo es que nosotros generamos absolutamente todo, ¿vale? Esta masterclass te tiene que servir de apoyo, ¿vale? Pero bueno,
Básicamente, si tú quieres hacer anuncios, quieres hacer algún tipo de publicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Que ahora lo voy a definir un poquito mejor, ¿ok? Tienes que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Vamos a diferenciar entre anuncios y redes sociales. A esto obviamente le pongo un asterisco porque básicamente es marca personal, ¿ok? Entonces, muy importante que tengas claro, anuncios, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Básicamente tú pagas para que te lleven a bueno, a dos tipos de público, ¿no? Público generado y público que busca, ¿vale? Entonces, muy importante cómo hacemos sistemas de anuncios, ¿vale? Que funcionen, etcétera, etcétera. Aquí va a depender, obviamente, de lo que queramos hacer. Si queremos hacer Meta, Google Ads o LinkedIn Ads, ¿vale? Como digo, LinkedIn más enfocado a empresas, no, abogados que den servicio a empresas, ¿vale? Google Ads y Meta, canales de adquisición primarios para absolutamente cualquier tipo de cliente, etcétera, etcétera, potencial que queramos alcanzar, ¿no? Pero bueno, básicamente, y yendo a Meta, lo primero que vamos a ir es al Meta Business Suite, ¿vale? Ahí os vais a registrar, os vais a crear un perfil con vuestro Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? Con vuestra cuenta de Facebook. Y ahí vamos a tener varias opciones, ¿vale? Lo ideal es que nosotros creemos una fanpage que se llama, que es una página en Facebook, en Facebook, y que creemos también un Instagram. Muchos ya tenéis también Instagram y obviamente queréis explotarlo, que ahora después lo veremos, pero bueno, si no se puede conectar ella, ¿vale? Importante eso porque al final necesitáis alguna fanpage o una cuenta de Instagram para publicitar, etcétera, etcétera, ¿no? También para que el perfil realmente se vea, etcétera, y que todo tenga más sentido y todo vaya con dinamismo, ¿vale? Una vez creado esto, ¿vale? Vamos a dirigirnos a la sección de Ads, ¿vale? Que es el Business Manager. Ahí tenemos que poner la tarjeta. De todas formas, obviamente esto lo vais a ver en un vídeo que tenemos aquí justo encima, ¿vale? Vais a tener una tarjetita. Pero bueno, básicamente vais a poner tarjeta y ya vais a estar ready para hacer anuncios, ¿vale? Después, ya entrando un poquito en materia de anuncios, ¿vale? ¿Cómo hacemos anuncios, etcétera, etcétera? Lo más importante en Meta es el creativo, ¿vale? El creativo es la imagen. Uy, he puesto eso. Imagen o el vídeo que se quiere mostrar, ¿vale? Que tiene que ir dirigido a una audiencia, ¿vale? Para esto, yo siempre que trabajo con clientes, ¿vale? Digo lo mismo, es, ¿quién es tu audiencia? ¿Quién quiero que me compre? Es algo que tenéis que definir muy bien. ¿Por qué motivo? Porque vais a tener sí o sí que hacerlo. Vais a tener que pensar, oye, ¿cuál es mi público objetivo ideal? ¿Cuál es el público objetivo que yo quiero realmente que alcance con realmente, con este anuncio, ¿no? Y demás. Entonces, muy importante. No os tenéis que meter, ¿vale? En temas de, porque yo sé que muchas veces os liáis, etcétera, etcétera, pero bueno, obviamente eso vais a tenerlo más tranquilo y para eso también os quería comentar. Si queréis y necesitáis ayuda con eso, pues también un enlace abajo, generar una llamada y vemos a ver cómo podemos ayudar con todo esto. Pero bueno, básicamente el punto realmente con absolutamente todo es en Meta ya no hace falta, no, lo pongo en grande, no hace falta tener mucha segmentación, ¿vale? Es decir, todo van a ser ideas, todo van a ser contenidos, todo van a ser vídeos, etcétera. Meta ya segmenta por lo que decimos, dirige hacia dónde, oye, queremos que vaya la propuesta y se lo muestra a personas similares y demás, ¿vale? Obviamente, después en estrategias más avanzadas, ¿vale?
si vais a poder hacer segmentaciones, etcétera, vais a hacer un montón de estrategias, pero bueno, lo básico, básico, básico que necesitáis saber es eso, ¿no? Es, oye, te tienes que crear el Business Suite, después tienes que ir al Business Manager, poner la tarjeta, ya puedes crear los anuncios, sobre todo guionizar, y en la carpeta de recursos voy a dejar un GPT, o sea, un GPT al final es, pues, un chat, ¿no? En ChatGPT, que tiene algunas, bueno, específicas instrucciones, que es lo que vais a utilizar y vais a poder usar para directamente, ¿vale? Poder guionizar vuestros creativos y demás y funcionar, ¿vale? Todo, 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 ¿vale? También quiero que tengáis en cuenta que es un testeo, ¿vale? Va a haber creativos que funcionen mejor, va a haber creativos que funcionen peor, pero lo más importante es que lo tengáis muy claro, que todo es un testeo, ¿vale? Después, en Google, más o menos similar, vais a Google Ads, ¿vale? Muy sencillo. Y ahí os creáis una cuenta nueva. Usualmente podéis usar vuestro Gmail y lo que sea y tal. También os digo, a día que os estoy grabando esto, básicamente hay un bono, ¿no? De más 400 euros en Google Ads, ¿vale? Que es muy interesante que podáis básicamente pues pillar. ¿Por qué? Porque básicamente es gasta 400 euros, que al final no es un gran presupuesto publicitario, ¿vale? Y te damos 400 euros en crédito publicitario. Entonces, muy útil para personas que no se quieran descapitalizar mucho, etcétera, etcétera, que lo podéis usar, ¿vale? Después, básicamente, en Google Ads es muy sencillo, ¿vale? Vais a tener una pestaña administrativa en la que vais a poner la tarjeta y es muy importante verificar la cuenta, ¿vale? Para esto van a pedir, creo que es un documento de sujeto pasivo de IVA, ¿vale? Y básicamente ciertos documentos, ¿vale? Pero bueno, ya ahí vais a estar cuando ya verifiquéis y hagáis todo esto, ¿vale? La tarjeta y la cuenta, ya vais a estar ready para hacer anuncios, que es muy importante, ¿vale? Entonces, importante también que sepamos cómo funcionan los anuncios en Google Ads, ¿vale? Con palabras clave, ¿vale? Keywords. ¿Por qué motivo? Pues básicamente son intenciones de búsqueda, es queremos posicionar en algunas palabras claves en cómo la gente busca nuestro servicio. Entonces, muy claro, lo que yo hago más que nada ahí con el equipo y en lo que me enfoco cuando hago Google Ads es en, no es a quién, sino qué busca la persona que me compra. Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, si tú sabes que un procedimiento es por el Real Decreto de no sé qué, la persona no va a saber, no va a buscar Real Decreto no sé qué, no sé cuánto. No, va a buscar, necesito regularizarme, necesito tal, cómo reclamar al banco, cómo reclamar la tarjeta de mi banco, cómo quitar mis deudas, cualquier tipo de cosa. Entonces, muy importante que lo tengáis claro y que realmente os sirva. Y este es el tip más importante que os puedo dar en Google Ads, ¿vale? Porque realmente el resto va muy rodado. Entonces tenéis que cambiar, bueno, crear campañas, que también vais a tener un vídeo aquí arriba. Os dejaré la tarjetita, pero es muy sencillo. Para crear una campaña, realmente lo que tenéis que hacer es una campaña de búsqueda, y ahí básicamente es muy intuitivo, ¿no? Google te va a ir dando datos, etcétera, etcétera. De todas formas, básicamente eso, no tenéis que meter mucho en la parte creativa. Lo que más os vais a tener que estrujar en el coco es en qué palabras clave o keywords, ¿vale? En qué pongo en el anuncio. Es decir, oye, tema de textos, tema de tal, de cual, ¿vale? Es muy importante y poquito más, ¿vale? Y después, volviendo un poquito a esta parte, ¿vale? De LinkedIn, los anuncios, tengo que deciros que son más caros, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que al final las plataformas son muy intuitivas, que les deis un vistazo, pero obviamente que tengáis en cuenta, ¿no? Que el presupuesto publicitario, y es algo que ahora hablaremos, ¿vale? Va a ser mayor, ¿vale? Va a ser más importante que, oye, si tú tienes claro que en LinkedIn
pues quieres usarlo para alcanzar, etcétera, etcétera, que tengas claro que cualquier tipo de cosa que vayas a hacer, ¿vale? Realmente va a serte más caro que en cualquier plataforma en la que estés, ¿no? Básicamente. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, quiero ir a una parte fundamental que es presupuesto. ¿Por qué motivo? Porque presupuesto que nosotros siempre, siempre, siempre hacemos como mínimo, ¿vale? Son 300 euros mes. Es algo muy básico que son 10 euros al día, básicamente. Dicho esto, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Todo eso os lo va a ir diciendo la plataforma que utilicéis, sea Meta, sea Google, sea LinkedIn, ¿vale? Pero también tenéis que mentalizaros que vais a vender servicios bueno, desde derecho, abogacía, etcétera, etcétera, que son caros. Es decir, un presupuesto de 300 euros para ciertos aspectos como el tema inmobiliario, como algún tipo de reclamación, etcétera, puede ser suficiente o puede no ser, ¿no? Porque al final la adquisición de clientes tenéis que ver que os va a salir a lo mejor en torno a 10, desde 10 a 50 euros adquirir un cliente, según obviamente, o sea, la especialización, el ticket que sea, etcétera, etcétera. No podéis pretender que con 300 euros pues vendáis y bueno, nosotros lo hemos hecho obviamente, pero bueno, que vendáis 3, 4, 5 tickets de 2.500 euros, porque al final también tenéis que ver que va a haber mucha gente que sí, gente que no, etcétera, pero es ahí donde entra la segunda parte, que es lo que queremos, a lo que queremos pivotar, ¿vale? Que es la marca personal o redes sociales, ¿no? Que es lo que venimos hablando. ¿Cuál es el objetivo de las redes sociales? No, y esto lo digo, no es hacer vídeos graciosos. Sí, ¿vale? Es lo siguiente. Informar, crear audiencia, hacerte ver y sobre todo, y es absolutamente un cómputo global, generar confianza en el cliente, ¿vale? ¿Por qué motivo digo esto? Básicamente, esto es algo que veo todos los santos días, ¿vale? Y quiero que lo tengáis claro. Hay muchas empresas, muchos abogados, mucho tal, mucho cual, muchos profesionales del sector que realmente ellos no hacen nada de esto. No sirven con esto. ¿Por qué motivo? Porque no generan confianza. Realmente tienen las redes de adorno, tienen redes muy corporativas y el cambio más significativo de 2016 a 2026, ¿vale? Es básicamente que las redes sociales son más personales. ¿Por qué motivo? La persona ya no quiere ver cosas corporativas, ya no quiere que un abogado sea algo completamente genérico, no. Las personas quieren ver cómo realmente una persona puede ayudarles, cómo esa persona en específico puede echarle un cable, puede aportarle un valor, ¿vale? Entonces, lo más y el tip más importante que podéis tener es mostraros, ¿vale? Yo sé que muchos abogados pensaréis y decís, ahora yo exponerme tal cual y soy mayor, tal, todo eso, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta que todo lo que sea un impedimento, absolutamente todo lo que pensáis que es un impedimento, no es más que vuestro cerebro protegiéndoos. ¿Por qué motivo? Básicamente porque tu cerebro siempre te va a estar queriendo ponerte cómodo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Exponerte o no exponerte? Tú me dirás, hay un montón de abogados que hoy por hoy están ganando mucho dinero y que tienen mucho flujo de trabajo y al final, que ya no solo todo el dinero, que obviamente que sí, ¿vale? Pero tenéis que tener en claro una cosa, y es cuántas personas yo puedo ayudar, cuántas personas puede ayudar mi equipo, cuántas personas confían en un abogado. Yo sé que les puedo dar un servicio, etcétera, etcétera. ¿Por qué no voy a mostrarlo, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta, y esto es un ejercicio que siempre con todos los abogados con los que hablo, con los que voy a trabajar o no, o tal o cual, con los que me reúno, ¿vale? Siempre te trato y es, básicamente, vosotros, ¿ok? Como abogados, al final todo el mundo sabe que sois abogados. Entonces, ¿qué diferencia el mostrarte en una red social, en una red para que las personas vean tu trabajo, ¿vale? A mostrarte en la vida real, ¿no? Y que las personas de tu alrededor ya saben que a lo que te dedicas. Entonces,
Al final es como quien tiene una estética, como quien tiene una clínica dental. Tienes que estar en redes, tienes que mostrarte, porque si no estás en redes y no te muestras, realmente estás fuera de mercado, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente nosotros lo que hacemos, y esto te lo trato un poquito general, ¿vale? Es un híbrido entre anuncios y redes sociales, ¿vale? ¿Para qué? Para que básicamente uno nutra a otro, ¿vale? Que sea un flujo constante de servicio de tal de cual, ¿vale? Para que al final tú haces un anuncio y la persona va a entrar a tus redes sociales, ¿vale? Y si, oye, apareces en redes sociales y las personas te ven, obviamente van a acabar viendo tus anuncios. Entonces, al final es un juego de confianza. Todo es basada en la confianza, que es realmente lo más clave que yo puedo, el insight más clave que yo puedo daros, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, obviamente, vamos a pasar ahora a la segunda parte, ¿vale? Así que os veo aquí delante. Vamos con el segundo pilar, ¿vale? Básicamente la conversión, que es uno de los lugares, o bueno, de los pilares en los que más los despachos fallan y que quiero que tengáis muy en cuenta porque es muy importante. Aunque pensemos que tenemos, oye, pues todos los sistemas creados, que tenemos todo absolutamente hecho, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Y es que básicamente en el proceso, tanto de filtrado, de cierre, de la venta, etcétera, es donde más oportunidades se caen. ¿Por qué? Porque básicamente la gran mayoría de despachos, pese a tener equipo, pese a tener, oye, mil y una experiencias en ventas, etcétera, y servicios dados, ¿vale? Al final no se acomodan a lo que es la publicidad digital, a lo que es el mundo online y sobre todo a lo que son los nuevos tiempos. Y es muy importante que lo tengáis claro. ¿Por qué? Porque básicamente lo que funcionaba antes va a seguir funcionando, obviamente, pero tenéis que ver y tener en cuenta que al final vais a estar tratando con un público diferente, ¿vale? No es lo mismo la persona que viene por el boca a boca, ¿no? Y al final, pues, quieras o no, va a ser más fácil de cerrar, por así decirlo, más fácil de vender, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente viene recomendada de una persona a una persona que os acaba de conocer, que le gusta vuestro contenido, que tal y cual, va a tener un convencimiento, pero es muy importante que le seamos claros, que le seamos útiles y sobre todo que le podamos aportar y sobre todo hacer seguimiento, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora brevemente, porque no quiero que nos demoremos muchísimo, ¿vale? ¿Qué es realmente lo que podemos hacer en temas de, bueno, conversión, etcétera, este segundo pilar? ¿Por qué? Porque básicamente hay muchos fallos que veo constantemente que los despachos cometen, que al final obviamente pues hay que corregir, ¿no? Y es normal porque al final no tenéis muy claro en este mundo digital y demás cómo abarcar, ¿no? Todo eso. Así que bueno, también os voy a comentar, como os he dicho antes, en la carpeta de recursos también vais a tener sobre este segundo pilar, ¿vale? Guiones de venta, bueno, varias plantillas y demás que os van a servir, así que oye, echarle un ojo si no lo habéis echado. Y yo os incito a sí o sí meteros y ver que hay muchos recursos que os van a servir, ¿vale? Así que bueno, vamos al iPad. Volviendo al iPad, ¿vale? Quiero que tengamos muy claro, ¿vale? Varios de los puntos realmente más importantes a la hora de, bueno, todo el tema de conversión, etcétera, ¿no? Básicamente lo que más importancia yo le daría son a varios puntos, ¿vale? Que vamos a comentar ahora mismo, ¿vale? Ba- Básicamente, el primero de los puntos es el tiempo de respuesta. ¿Por qué motivo? Básicamente, muchos vais a tener equipo, aunque sea una secretaria, un recepcionista o lo que sea, ¿vale? Pero estáis muy ocupados y otros vais a estar, oye, igual solos en el despacho y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero es muy importante, ¿vale? Que a la hora de captar clientes, ¿vale? El tiempo de respuesta sea mínimo. ¿Por qué motivo? ¿Vale? Hay estudios, obviamente, que indican que un tiempo de respuesta mayor a 5 minutos disipa, ¿vale? Las posibilidades de compra en un 70% o incluso más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ser nuestra prioridad? Cuando gastamos clientes, cuando las personas nos contacten, sea por redes, sea por, oye, anuncio, por lo que sea, es poder responderles, poder tener una conversación, poder mostrarles interés cuanto antes. ¿Por qué motivo? Y esto pensaréis que a lo mejor es una exageración y demás, pero absolutamente no, creedme, porque básicamente es muy importante que este tiempo de respuesta sea mínimo porque la persona se olvida, ¿vale? ¿Cuántas veces os ha pasado que rellenéis un formulario, ¿vale? Y si no os contactan en los 5 primeros minutos, ya no os acordáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos personas, todas las personas tenemos
mil y una cosas en la cabeza, ¿vale? Y al final es eso. Un tiempo de respuesta mayor a 5 minutos es un decrecimiento a la hora de captar clientes, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que tengáis eso claro. ¿Por qué motivo? Porque básicamente yo creo que es una de las fugas más grandes que yo absolutamente veo en todos los despachos con los que trabajamos y con los que comenzamos, ¿no? Segundo, el segundo, no, el segundo punto más importante es el guión de venta o el cierre, ¿vale? ¿Por qué motivo? Básicamente tenéis que ver que cualquier persona que esté en internet, que realmente tenga pretensiones de comprar algo de tal de cual, ¿vale? Sí o sí va a estar miroteando, ¿vale? Es decir, no solo va a ir a una persona, ¿ok? ¿Vale? Porque no solo va a ir a vosotros, ¿ok? Sino que al final en el mundo online sois muchos, ¿ok? Hay muchos perfiles distintos, unos van a dar más confianza, unos van a dar menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final la persona va a estar contactando a todos estos, ¿vale? Si sumamos el proceso, ¿vale? Obviamente de tiempo de respuesta, ¿vale? Más el proceso de ventas, ¿vale? Vamos a ver que se van a ir descartando personas y que realmente va a quedar uno, que es quien se lleva el pastel, ¿vale? Entonces, es una mezcla entre estos dos primeros puntos, ¿vale? Porque obviamente se nutren el uno al otro y es que básicamente no podemos tener un tiempo de respuesta alto y nuestro proceso de ventas tiene que ser bien definido para que el cliente nos contrate, ¿vale? Si nosotros no conseguimos que el cliente nos contrate, que nos firme una hoja de encargo, etcétera, etcétera, ¿vale? Realmente las posibilidades de que se vaya con otra persona, ¿vale? Van a ser muchas. ¿Por qué? Porque básicamente la otra persona sí va a hacer el proceso que realmente a nosotros nos está fallando, ¿vale? Entonces, muy importante que tengas eso claro y que, oye, esto es un punto y un cuello de botella enorme que yo veo, ¿vale? Que es la pasividad, ¿vale? A la hora de vender. Veo muchos abogados que tienen una pasividad increíble a la hora de vender y de, oye, no hace falta firmarlo ahora. No, sí hace falta, porque básicamente si tú no lo firmas, ¿vale? Si tú no lo firmas o no lo cierras, que cierres es un comentario, ¿no? Una forma de hablar que siempre en el mundo online tenemos, ¿no? Básicamente otra persona lo hará. Muy importante también, ¿vale? Y esto es algo clave. Nosotros no, y esto no, peleamos por precio. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Motivo. Básicamente porque nosotros somos uno, ¿vale? Uno, inigualable, ¿vale? Es decir, las personas no van a comprar por quiénes somos, por qué ven en nuestras redes, qué confianza le damos, etcétera. Entonces, a nosotros no nos sirve un cliente que pelee por precio, que quiera lo más barato. Simple y llanamente porque la persona que quiere, oye, no, me voy con este porque me ahorra 50 euros, es un problema para ti. Y eso es algo que te tienes que mentalizar, ¿vale? Hay un precio, básicamente, justo que nosotros ponemos, ¿vale? Es muy importante que tengamos claro eso, ¿no? Que realmente nosotros vamos a cobrar el precio justo y el precio necesario que nosotros planteemos, ¿no? Entonces, bueno, muy importante eso, ¿no? Yo creo que resaltar el no ser pasivo porque, oye, tenéis que acelerar el proceso de ventas. No ser pasivo es igual a acelerar. ¿Por qué motivo? Porque si vosotros no lo cerráis, vosotros no lo vendéis, le va a vender a otra persona. Y eso siempre va a ser así. Sea en el mundo del marketing, sea en el mundo de las ventas, sea en el mundo de la abogacía, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otro de los puntos, ¿vale? Que muchas veces, inevitablemente, se os va a escapar, ¿vale? Es el seguimiento. ¿Por qué motivo? Básicamente también veo muchos abogados que no realizan seguimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguimiento siempre es igual a ser pesado, ¿vale? Y básicamente no queremos ser pesados, no queremos realmente sentirnos pesados, pero
vosotros tenéis que tener un punto de vista muy claro y es, vosotros sois quienes podéis solventarle una situación en específico al cliente. Es muy importante que eso lo tengáis en la cabeza. ¿Por qué motivo? Porque básicamente, si vosotros realmente, o sea, solo pensáis, uy, no quiero ser pesado porque tal, porque cual, nunca vais a poder ayudar al cliente. Entonces, es muy importante que tengáis claro, vosotros sois resolutores de problemas, vosotros sois personas que están ahí para ayudar al cliente, para que el cliente realmente no tenga un problema mayor, para que la situación en la que se encuentra se solvente, sea feliz, esté contento y realmente, oye, los problemas que tenga la familia, los problemas que tenga él, etcétera, etcétera, se eliminen, ¿vale? Entonces, muy, muy, muy importante que tengáis eso claro, ¿vale? Y obviamente también, o sea, yo sé lo que es ser pesado, o sea, sentirse pesado, etcétera, etcétera, pero es que básicamente es una cuestión de mentalidad, no cuestión de pensar de tal, de cual, de saber exactamente cómo es que el cliente realmente se encuentra, ¿no? O en qué posición se encuentra el cliente y qué ayuda tenemos que darle, ¿vale? Entonces, tenerlo muy claro, porque al final son los tres puntos realmente yo creo que es muy, muy importante echarle cuenta, ¿no? También os digo, y es muy importante, esto también va un poquito de la mano. Si vosotros no conseguís cerrar eh, en la llamada o, bueno, cuando habléis con el cliente, ¿vale? Es muy, muy, muy importante, ¿vale? Que sí o sí mantengáis al tanto de cuándo es que toca hacerle seguimiento, ¿vale? Porque eso sí que veo que es algo que a los abogados les cuesta mucho el mantener, oye, mira, necesito este día, este otro día, tal cual, cada cuánto tiempo yo hago seguimiento, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo, ¿vale? Si no os queréis sentir pesados, hacer los seguimientos 24 horas, 48 horas, 48 así, en pares, ¿no? Por así decirlo. 2 días, ¿vale? Es decir, un día le pregunto, un día le pregunto, 2 días le pregunto, 2 días le pregunto, y de ahí 72 etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es ser pasivo, estar encima del cliente porque el cliente va a tener mil opciones. Cuanto más tú te muestres, etcétera, etcétera, y cuanto más tú tengas claro que le puedes ayudar, mucho mejor. Teniendo en cuenta, ¿vale? Esto, y es muy, muy, muy importante, quiero tratar también otro puntillo, ¿vale? Que realmente siempre a la hora de hablar con un cliente, ¿vale? En una conversación, siempre suele pasar factura, ¿vale? Imagínate que tú estás en una conversación con un cliente, ¿vale? ¿Cómo es que nosotros derivamos la conversación? ¿Cómo creamos la conversación? Nosotros la conversación toda la tenemos que tener en cuanto a un problema, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer una primera auditoría, ¿vale? Del problema, o al menos es lo que estamos haciendo con nuestros clientes, ¿vale? Y una vez sabemos que sí le podemos ayudar o que no le podemos ayudar, pues ahí obviamente, si es que no se acaba, ¿vale? Si es ahí, ¿vale? Vamos a una llamada rápida, sea por teléfono o por Zoom, una videoconferencia, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque nos va a permitir cualificar si podemos ayudar o no a la persona y eso es muy clave, muy importante, ¿vale? Y básicamente ahí es donde vamos a hacer el proceso. Muy, muy, muy importante también, no pedir documentación, o sea, rápido, ¿no? O sea, rápido o, sobre todo, más que rápido, como muy efusivamente, muy, de una manera más, ¿cómo decirte? Tú tienes que pedir los documentos que necesites, obviamente, para analizar el caso, pero no pedirle que te mande absolutamente todo desde el minuto uno, porque obviamente le puedes abrumar y lo puedes, y lo puedes echar, ¿no? Lo puedes largar. Entonces, importante que esto al final lo tratéis como si estuvieseis buscando una pareja, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que realmente necesito yo? Pues si quiero una pareja, pues si necesito hablar con una persona tranquilamente, tal y cual, pues no le voy a abrumar, ¿sabes? Entonces eso también es un punto muy importante que creo que puede servir, pero vale. Básicamente, todo esto de la conversión es otro de los pilares en los que más falláis. Y ahora vamos al pilar número 3, ¿vale? Que os voy a explicar ahora mismo. Y bueno, antes de pasar, ¿vale? A ese pilar número 3, ¿vale? ¿No? El tema del posicionamiento, diferenciación, ¿vale? Quería, bueno, daros un temita que es básicamente el filtrado, que siempre, siempre, siempre es un problema para vosotros, ¿vale? Yo sé lo coñazo que es, porque lo hemos hecho nosotros, porque lo hemos hecho y trabajado con secretarios, equipos, etcétera, etcétera, y con abogados propiamente, ¿vale? Pero hay muchas maneras, por ejemplo, inteligencia artificial, que cada día funciona mejor y obviamente
Si queréis algo del estilo, obviamente tenéis recursos abajo como plantillas para asistentes, etcétera, etcétera, en la carpeta, ¿vale? Pero igualmente no. O sea, deciros, las posibilidades son mil y lo importante es que realmente tengáis en cuenta eso, ¿no? Que cuanto más sistemas construyáis y cuanto más sistemas realmente tengáis para vuestro despacho, mucho menos trabajo vais a tener luego, ¿vale? Así que es muy, muy, muy importante que lo tengáis en cuenta y que lo tengáis claro porque al final eso es algo que cambia totalmente el juego y que realmente cuando lo entendéis, pues, oye, hace la diferencia completa y abismalmente, ¿vale? Para que lo tengáis muy, muy claro que realmente, oye, pese a que mucha gente se opone y mucha gente hoy en día dice, no, yo no quiero inteligencia artificial porque suena como un robot, porque tal, porque cual, tenéis que tener muy, muy claro que funciona, ¿vale? Funciona porque cada día suena mejor, se ve mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y oye, cada día es una santa barbaridad lo que veo en el sector y demás, ¿vale? Así que bueno, quiero que lo tengáis muy, muy claro, ¿vale? Y ahora vamos a pasar al plan número 3, ¿vale? Y bueno, volviendo, ¿vale? Un poquito al iPad y tratando este tercer pilar, ¿vale? Que es básicamente el posicionamiento. Mucha gente lo confundirá con posicionamiento SEO, tal cual, no tiene nada que ver, ¿no? Es básicamente cómo posicionamos nuestro mensaje, nuestra figura, etcétera, etcétera. Hay tres puntos, ¿vale? Que son muy, muy, muy claves e importantes a la hora de hacer que el cliente sepa que está tratando con un despacho diferente, ¿vale? Primero de los puntos es básicamente la especialización. Pero no es me dedico a la extranjería, no. Es básicamente yo me ayudo, yo hago X con Y en Z, ¿vale? Siendo obviamente X lo que haces y a quién ayudas Z en tiempo, ¿vale? Muy, muy importante que te quede claro, ¿vale? Al cliente qué es lo que tú haces, ¿vale? ¿A qué te dedicas? Ok, ayudo a migrantes que se encuentran en una situación irregular en España a obtener su nacionalidad, sus papeles, tal cual, en X tiempo, ¿vale? Es decir, ¿qué nosotros hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y demás, ¿vale? Y con quién trabajamos, ¿vale? Entonces, que el mensaje quede muy, muy claro y que realmente el mensaje cale y que la persona no tenga que, no piense que sois un abogado generalista, ¿no? Que decís, pues sí, se dedica a asuntos de familia. Ok, vale, pero realmente tal. O sea, no te dice nada más. Oye, ¿en qué te especializas? Porque realmente hay una gran diferencia, ¿no? Imaginad que sois el consumidor final, ¿no? ¿A quién preferís encargaros? Oye, en un abogado que digáis, ok, un abogado de familia que se especializa en divorcios de bueno, contenciosos, ¿vale? Con hijos, o un abogado de familia especialista en divorcios. Y ya. No, vais a querer ir con el abogado que más nutra el problema que vosotros tenéis, que más especialice y demás. Entonces, la baza buena que tenemos en la especialización es que básicamente casi todos los casos que nosotros vamos a querer tratar y que vamos a buscar van a ser lo mismo, porque vamos a segmentar por lo que decimos. Bueno, espérate que por lo que decimos y por lo que subimos. Es decir, no vas a encontrarte gente que no le interese lo que tú quieras, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, el claim, la oferta, la promesa, el claim, la oferta, la promesa, tiene que ser claro. Tienes que decir, oye, mira, yo me dedico a esto, lo otro, con X personas y consigo esto, ¿no? Entonces, tenéis que tener claro eso, ¿vale? Segundo, el mensaje dirigido a audiencia. Eso es algo muy, muy importante, ¿vale? Y es, si tú realmente hablas en redes, tú subes contenidos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué motivo harías un mensaje general, ¿vale? Si realmente, o sea, ¿qué sentido tiene que tú siendo, yo qué sé, un abogado de familia especializado en divorcios contenciosos, ¿vale? O un abogado que se dedica a reclamar tarjeta revolving o lo que sea, oye, que tú hagas un contenido o tú hables de una cosa aleatoria, de una especialización que sí tienes, pero tal. Todo lo que subamos tiene que ir dirigido a nuestro target. ¿Y por qué motivo diréis? No, cuanto más contenido mejor, porque viralizáis, porque tal, porque cual.
porque no es tan importante, porque las visitas llegarán y las personas que te vean llegarán, etcétera, etcétera. Pero no es tanto eso, sino lo más importante es que realmente esto va relacionado con el tercer punto y es la autoridad. ¿Por qué motivo? Porque básicamente tú al dirigirte a un target en específico, ¿vale? Vas a generar esa autoridad. Y la autoridad es quién realmente es. O sea, es una figura importante en el nicho. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente, y tenéis que verlo siempre, yo siempre digo, cualquier tipo de cosas que vosotros vayáis a probar, etcétera, etcétera, tenéis que testearla desde los ojos y visualizarlo desde los ojos del consumidor, ¿vale? Si vosotros vais a operaros de la vista, ¿vale? ¿Quién queréis que os trate? ¿Una persona que parece una figura que sube contenido específico de operaciones de la vista? ¿O un despacho, o sea, un despacho, un cirujano, un doctor que realmente no sube nada o sube cosas como muy aleatorias? Sube lo mismo que te sube que se han hecho una gafa tal, que ha estado realizando las pruebas de la miopía una persona, ¿sabes? O sea, tú vas a querer que la persona, el target, ¿no? En específico, que a quien nos queremos dirigir, ¿vale? Que realmente te vea como una figura, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque eso va a nutrir, te va a enaltecer, etcétera, etcétera. Entonces la grandeza de las redes no está en cuánta gente podemos abarcar, sino en hacer que esas personas a las que abarcamos digan, joder, es que me está ayudando esta persona, que encima la he visto en redes, que la he visto tal, la he visto cual. Obviamente la viralidad en unos nichos u otros va a ser importante, porque por ejemplo en la extranjería se va mucho a volumen, ¿no? En el sentido de tal. Pero realmente es muy importante que al final todo esto tenemos que ver que lo que va a hacer es que la confianza aumente, ¿vale? Lo que las personas creen, lo que las personas piensan que nuestro servicio es, haga pum, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, todo, ¿vale? Todo lo que son estos funnels, estos, bueno, embudos, esta manera de trabajar absolutamente completa, ¿vale? Es un tema de confianza, es un tema de, oye, realmente o sea, nos dirigimos a un tipo de persona, un público, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo esto obviamente lo mantenemos y lo enseñamos y ahora os voy a explicar un poquito los casos que hemos trabajado, pero bueno, básicamente quiero que sepáis que todo esto es parte de una metodología que ya hemos trabajado con más, oye, de 20 despachos y realmente, oye, todo el asesoramiento, todo lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, estos años, ¿vale? Nos ha servido para mucho. Entonces, quiero que entendáis que realmente esto está probado y no hay que buscar inventar la rueda. Hay que coger lo que ya funciona y utilizarlo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo que implementar, siempre va a haber tal, pero los fundamentos y lo básico siempre va a ser lo mismo. Los fundamentos, ¿vale? Obviamente, ¿ok? Van a ser todo lo que hemos visto, ¿vale? Sea el primer pilar, ¿vale? Que es el tema de... Sea el primer pilar, que es el tema de sea el primer pilar, que es el tema de la captación, sea el segundo, que es el tema de la conversión, o sea el tercero, que es el tema del posicionamiento. Es muy, muy importante que entendáis que todo es fundamento, todo es básico, ¿vale? Así que nada, dicho esto, voy a explicaros un poquito también lo que venimos trabajando para que veáis un poco ejemplos. Bueno, ya para bueno, terminar un poquito, quería trataros algunos temas, ¿no? Igual el ejemplo, por ejemplo, de Loisa, de Álvaro y demás, para que podáis saber exactamente cómo es que venimos trabajando y demás, ¿vale? Nosotros siempre hemos implementado todas estas tácticas, todos estos servicios, etcétera, etcétera, a nuestros clientes, ¿vale? Y esto nos ha dado un entendimiento muy bueno, ¿vale? De qué se puede conseguir, etcétera, etcétera. Tenemos casos tanto de despachos que van solos, ¿no? O que son simplemente de un abogado, como puede ser Álvaro, ¿vale? Que de estar en 1.700 euros al mes, más o menos de facturación, ¿ok? Y dependiendo obviamente de otras fuentes y demás, ha pasado a 7.000 en 90 días, ¿vale? Y tenemos también, pues, ejemplos como el de Loisa, ¿vale? Que de tener un sistema de captación que no funcionaba y demás, al posicionar ciertos pilares y al arreglar esos pilares, ¿vale? Realmente ha pasado de trabajar solo con su secretaria y demás y estar generando, pues, con cuentagotas casos cada mes, ¿vale? A tener un sistema que genera y que además, pum, cada mes van entrando más, que las personas confían y que realmente, oye, pues está en un punto muy dulce dentro de su despacho, ¿vale? Obviamente, yo lo que digo siempre es, todo lo podéis implementar y todo lo podéis hacer absolutamente de cero, ¿vale?
Pero lo más importante que tenéis que saber de todos estos sistemas es que realmente no sirven para nada si no hacéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Si no lo tomáis en serio, si realmente probáis y un día decís, "Oh, ya, ¿sabes? Se acabó". Y realmente esto es un ejercicio de ir al punto extra, ¿no? A la milla extra que se dice, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues básicamente es muy, muy, muy importante que tengáis claro, ¿vale? Que realmente, oye, competidores va a haber mil, personas que necesitan servicio va a haber mil, nunca, nunca, nunca se va a acabar, ¿vale? Pero que cuanto antes toméis realmente acción y cuanto antes hagáis todos estos pasos, corrijáis, auditéis, etcétera, etcétera, toda vuestra situación mucho mejor, ¿vale? Así que dicho esto, bueno, voy a cerrar y a despedir el vídeo. Simplemente te quería decir, obviamente, aparte del enlace a la carpeta de recursos, que estoy seguro de que si lo utilizas te va a servir porque tenéis todo actualizado a día de hoy, ¿vale? Y todos los días voy actualizando y subiendo algo, ¿vale? Obviamente también te quería invitar a, oye, puedes reservar una llamada conmigo, sin coste, sin compromiso, obviamente. Auditamos tu situación y vemos un poquito cómo te podríamos ayudar sin ningún tipo de problema. Así que, oye, te dejo un enlace justo abajo en la descripción, ¿vale? Para que puedas realmente nutrirte, puedas, oye, preguntar, ver tu situación, etcétera, etcétera, y saber si, oye, te puede servir que te ayudemos, no, etcétera, etcétera, o incluso salir de ahí con un paso a paso dado y lo implementas, ¿vale? Así que nada, simplemente esto, muchas gracias por ver, ¿vale? Y obviamente espero veros en la llamada, incluso, bueno, si no necesitáis, os veo en otro vídeo, ¿vale? Saludos, chao, chao, chao.